Skinwalker es un tema de mucha profundidad porque nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es sanar y a la vez también conocer el mundo real o los espíritus. Así que atento a todo lo que hoy vamos a dar a conocer para poder entender qué es realmente el Skinwalker o cómo se llaman en otros países también. Este tema nos ayuda a entender la importancia de que esta entidad es real y es peligrosa. No solamente porque se mueve en ambientes espirituales, sino también en muerte. Son espíritus que entran en las personas, que se manifiestan, principalmente trabajando en la brujería a través del Skinwalker. Todo esto nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es saber de que hoy, al poder profundizar este tema, vamos a hablar de algo que es real, sucede. A lo mejor usted no lo aprecia o no se da cuenta, pero hay gente que está sufriendo ataques de Skinwalker. Por eso que es importante conocer el mundo real. Skinwalker es el tema de hoy. Vamos de lleno a esta palabra que creemos firmemente que el Señor nos va a bendecir de una manera poderosa. Para poder entender el tema de ir de lleno, es necesario conocer parte de las tribus americanas, porque de esto radica mucho lo que es el Skinwalker. ¿Qué son las tribus americanas? Son los verdaderos americanos aquí en las tierras de Estados Unidos, son, por decir, los dueños. Pero analicemos algunas de las tribus como son los Hopi. Los Hopi son un pueblo el cual también dentro de su arte ellos escribieron petroglifos dentro de piedras, y esos petroglifos que fueron escritos, ellos dicen lo siguiente, y aquí volvemos a parte de lo que enseñamos de Alien, porque ellos hablan de seres que vienen no del cielo, sino debajo de la tierra. Otras personas hablaban o decían que venían seres desde el cielo, desde las estrellas, que también es así. Pero cuando hablamos de los Hopi, ellos dicen que hay una raza que está debajo de la tierra. Por eso estos petroglifos tienen que ver con parecidos como a hormigas. Tienen antenas, son seres, el cual una raza que está debajo de la tierra. Lo hablamos parte de esto en lo que es el tema de Alien. Entonces ellos ya nos están dando un acontecimiento de esto. Ahora, es una zona de impresionante actividad en los campos magnéticos, o más claro, en portales donde se manifiestan todo lo que es Skinwalker. Se ven luces en el cielo y aún los radares no detectan ni cámaras ni tampoco se pueden grabar. Por eso es que no hay tanta evidencia, porque es tanto el campo magnético que se produce no solamente con los ovnis, sino también por los portales en el rancho Skinwalker, y cosas que no se pueden a simple vista ver, y a veces ni siquiera lo detectan ni un radar, ni videos, ni cámara. Los navajos también, que son parte de las tribus de indios americanos, dicen lo siguiente: son zonas que no se deben profanar. Lo que está diciendo que hay lugares de estas tierras que no pueden ser profanadas, ni de hacer agujeros o excavar o edificar, que eso es profanar una tierra. Por eso que gran parte de las zonas de Estados Unidos, gran parte son cementerios indios. Hay 574 entidades tribales nativas americanas, como tribus indias americanas o nativas de Alaska hasta los Estados Unidos, y en enero del 2021 se vio este censo: 574 tribus. Están los apaches, el pueblo, los Hopi, navajos, Zuni, Sioux, creyentes. Están los comanches, los cherotis, iroqueses, lumbe, kiowa. Hay muchas razas, y dentro de ellos también vamos a profundizar los Anasazi, que tienen mucho que ver con el tema de
skinwalker. Los Anasazi significa antiguos enemigos. Los Anasazi vivieron hace muchos años atrás, una de las primeras civilizaciones que estuvieron acá en Estados Unidos dentro de esa raza de tribus, y el cual ellos comienzan a habitar muchos lugares. Y aquí tenemos petroglifos de ellos, donde si usted se fija, vemos a estos seres que no tienen piernas, es como que si estuvieran flotando en el aire. Vemos uno mayor que es como tiene antenas. Algo nos están diciendo los Anasazi. Estos son los Kivá. Hablamos parte de que algunos ya hemos mencionado, y parte de algunos conocen cuando dimos la clase anterior. Los Kivá, donde son lugares donde se hacían sacrificios. Están en 4 lugares los Anasazi. 4 lugares de los estados que se le llaman las 4 puntas. Están en Utah, en Colorado, en Nuevo México, aquí en Albuquerque, y en Arizona. Seguimos todo esto por 40 rumbo a donde están los petroglíficos, que vamos a ir para allá. Este es donde vamos a poder ver imágenes, más de 15,000 imágenes talladas en piedra de estos pueblos ancestrales, y podemos considerar ver todos los lugares donde ellos estaban, que lo consideraban sagrados para su ceremonia. Uno de esos lugares de sus deidades principales también está en Cocopeche, el dios asociado con la fertilidad. Su música, su danza de los cachinas, espíritus invisibles. Este es un lugar que aquí está más o menos como 1 hora de donde yo estoy. He estado también en esos lugares, he subido por esas escalas, y gran parte en todo esto son ceremonias. Ellos podían edificar sus casas entre la piedra, tallaban la piedra y podían ingresar hacia esos lugares. Hay muchas ceremonias también de los Kivá, que son cámaras subterráneas, espacios sagrados, donde se realizan también rituales de espíritus, y ellos piden una protección. Los Anasazis eran considerados como grandes astrónomos. Adoraban a deidades relacionados con la lluvia, el sol, la tierra y también los animales. Culturalmente, los apaches dividen en apache oriental, que incluye los apaches mezcalero, jicarilla, chiricahua, lipán, kiowa, y apache occidental, que incluye a los xibehue, mimbreño, coyotero, y los apaches mogollón del norte y del sur. Tribus más antiguas, que tenemos parte que vamos a ir avanzando para ir entendiendo más el tema, pero van a quedar toda la enseñanza, también va a quedar en el libro para que usted lo pueda tener como un buen material y poder escudriñar todo el tema que hoy estamos dando a conocer. Las tribus americanas están, como decía anteriormente, en estos 4 lugares que se llaman las 4 puntas. De estas tribus, una de las primeras se llama la tribu Anasazi. Recuerde que Anasazi significa enemigo antiguo o antiguo enemigo. ¿Por qué le llamaban enemigo a una tribu? Y es interesante que los Anasazi que estuvieron habitando en estos lugares, ellos estuvieron huyendo. Los Anasazi hicieron sus construcciones en acantilados. Después de haber estado en ciertos lugares, salen huyendo de sus tierras y empiezan a hacer su ciudad o sus casas en los acantilados. ¿Por qué hacían eso? Sabiendo que no habían mayores razas de indios ahí en ese lugar y todos se conocían. ¿De qué iban huyendo? Ellos construían en piedra, en roca, en lugares que eran muy difíciles de acceso para una persona. ¿Por qué desapareció, en la pregunta, esta tribu? ¿De quiénes huyeron los Anasazi si eran los únicos que habitaban en ese lugar? Los Anasazi habitaron en los 4 lugares que ya hemos mencionado, que son las 4 esquinas. Ellos llegaron en el año 700 después de Cristo. Estuvieron en Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En Nuevo México, la cultura Anasazi tuvo un encuentro cultural más importante, que es el Cañón del Chaco. Ahí donde estuve hace poco, y voy a mostrarle algunas imágenes también de ahí. Es un lugar de 30 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho, 850 años después de Cristo. Este es el Cañón del Chaco. Atrás se visualiza el cañón, que es muy grande, y abajo está la edificación de los Anasazi. Ese Cañón del Chaco, sus entradas son muy pequeñas. Cuando estaba haciendo las filmaciones uno tenía que agacharse, no sé si serán porque a lo mejor eran de baja estatura, pero ellos se movían así, de esa manera. Este es un lugar que está alrededor de 3 horas de aquí de Albuquerque. Se llama Pueblo Bonito, así se le llama, pero no tiene nada de bonito al escudriñar y profundizar bien lo que hay ahí. Hay petroglifo, hay cementerio y también los kibá. Estos son los kibá, son los lugares de sacrificio. Es importante que usted vaya entendiendo todo lo que voy explicando para luego entrar en el tema de skinwalker. Por eso es que es importante entender por qué se producen los skinwalker. Los Anasazi hacían su sacrificio. En las tierras hacían su ceremonia. Y esos sacrificios llegaban siempre a sus deidades. Año 1300 todos los Anasazi desaparecieron. Esa es la pregunta. Porque no hubo más una claridad por qué se desapareció. No es que como que se hayan exterminado por edades o porque ya no quedaban más y murieron de a poco, sino que fueron exterminados. O más claro, desaparecieron de la tierra. ¿Qué habrá pasado? Son las muchas preguntas que quedan en el aire. ¿Por qué los Anasazi empiezan a huir? ¿De qué huían si eran los únicos que estaban ahí? Vamos para allá. A medida que vamos dando la enseñanza, vamos a ir viendo con más profundidad el tema. Celebraban ellos grandes ceremonias, sus rituales y sus culturas. Estos se llaman los kibá. Todos esos kibá, los kibá son los que son piedras que están bajo tierra, y ahí se hacían sacrificios. Hay muchos kibá, muchos rituales. Estas son las construcciones de ellos. Siempre ventanas pequeñas y lugares muy altos. Hay 32 kibá donde se realizan los sacrificios. Esto es en el Cañón del Chaco. Hay un video también que tengo en mi página de YouTube donde muestro todo el video de todas estas panorámicas y entrando por los lugares donde son como puertas pequeñas y muchas puertas pequeñas. Algo debe de haber también de simbología ahí. Y son 32 kibá donde se hacían estos sacrificios. Aquí sacrificaban. Eran sus deidades, sus ritos, su paganismo, su historia, sacrificios y aún cosas muy turbias, muy horribles, como canibalismo. 800 habitaciones y más de 5 pisos de altura eran estas edificaciones, el cual eran de los Anasazi. Comenzaron a tener prácticas de canibalismo en los kibás, en ceremonia. Esto se dio a conocer no hace mucho tiempo atrás. Les voy a mostrar las imágenes también de esto, porque antiguamente se pensaba que ellos no hacían canibalismo, o eran a ciertos ritos, pero se descubrieron que en los kibá se encontraron huesos, y esos huesos eran de canibalismo, que los arqueólogos hablan de esto. Tenían poderes para poder hacer sus ritos con nahuales. Por eso siempre lo vamos a ver ellos con diferentes animales, el cual ellos podían convertirse, tenían esa capacidad. Prueba de canibalismo. Aquí estamos viendo la mesa verde del Colorado, uno de los lugares, y al lado derecho están pruebas de los canibalismos. Los arqueólogos lo han demostrado que ellos sí hicieron canibalismo. Hay fragmentos de huesos humanos en la mesa verde Colorado. Recuerde que estuvieron en 4 lugares, y en esos 4 lugares ahí se encontraban esta tribu, los Anasazi.
huesos humanos a los que se le extrajo la médula. Este es el nacimiento de Pueblo Bonito. Estos son del Cañón del Chaco, ahí donde estuve hace poco, donde estuve mostrándole también las imágenes. Fueron encontrados estos huesos en el Cañón del Chaco. Huesos también desarticulados y sin cráneo. Eso significa que todos los sacrificios que hacían de sus ritos, la gente las torturaban, hacían sus ritos, sus sacrificios, y con el tiempo todos esos huesos quedaban desarticulados. No se sabía de quién era la procedencia, porque no era un cuerpo, eran muchos huesos desarticulados y algunos estaban sin cráneo. Eso da mucho a pensar también. Todo esto lo encontraron en ese lugar. Partes de dentadura, de cráneos. Aquí representa también en las representación de la diosa Kachina, de los Anasazi. Observa las diferencias, como son diferentes alturas entre dioses y humanos. Los Kachina carecen de pies, es como que parecieran flotar en el aire, y tienen cabeza como cuadrada. En otros aparecen con antenas, como podemos observar aquí. Vemos claramente como si fueran cabezas como antenas, en otros como hormigas, ojos grandes, en otros no tienen ojos. Todo parecían como muy raras las imágenes que ellos trataron de hacer, estos tallados en petroglifos. Vemos ahí que no están las flechas, si usted se fija, como seres con antenas. Y también vemos en la figura alta, ahí vemos que sale una espiral. Estudiando todo este tema, una de las cosas importantes que también se menciona en ufología y también en los petroglifos es que cuando hay espirales es un portal. Todo lo que es espiral siempre significa que hay portales. O sea, ellos daban a entender que en esos lugares entraban razas de otras dimensiones. Aquí los podemos visualizar cómo estos seres están ahí en aquel lugar como si estuvieran flotando en el aire. En la ladera de la montaña también hay petroglíficos de pies de 6 dedos. Esto es interesante. Aquí sabemos que no son humanos. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos estaban diciendo los Anasazi con sus petroglifos, de colocar esas imágenes de seres de antenas como si fueran humanoides y seres de 6 pies? Tipo de entidades de los Anasazi que temían. Estos eran parte de las entidades que ellos tenían mucho miedo y las podían describir en sus imágenes, en sus tallados, en sus petroglifos. Este es el lugar del Cañón del Chaco, Pueblo Bonito. Así se llama, pero no es bonito. El Cañón del Chaco tiene que ver con un grado de mucha contaminación, porque aquí se hacían los rituales. La última vez que estuve ahí en ese lugar, que fue alrededor de, creo, una semana, estuve ahí en ese lugar y me encontré con esto, que lo mostré también en el video, donde pude encontrar un rito, un ritual. Y en los lugares cerca, por lo general, estos lugares son lugares que están protegidos. Y como están protegidos, no permiten que se hagan algunas cosas. Los Anasazi hacían rituales, hacían sacrificios, pero me encontré con un ritual. Sí, a los alrededores, a unos varios kilómetros, uno puede apreciar casas. Son casas de personas también quizás descendientes de estas tribus, o que quieran mantener el ritual que los indios Anasazi hacían, y esto todavía está ahí y lo siguen haciendo. También está el cementerio de los Anasazi, sus construcciones. Es importante que usted vaya conociendo todo esto para entrar de lleno en el tema Skinwalker, porque de aquí nace todo, pero es importante conocer su historia. Recuerde que ellos salieron huyendo. La pregunta es: ¿de qué salieron huyendo? Esta es parte de lo que es
parte del video que grabé de los Anasazi, sus construcciones. Recuerde que Anasazi significa pueblo enemigo o antiguo enemigo. Sus construcciones de piedra que están edificadas en aquel cañón muestran todas esas construcciones, piedra sobre piedra. Eran perfectos constructores, perfectos arquitectos. ¿Quién le daba esa inteligencia? Aquí podemos ver los kivá. Son 32 kivá que están en total en todo ese lugar. Una de las cosas que también es importante, que cuando estaba haciendo estas grabaciones, que están también en el video, pero dentro del video yo tengo cámaras con micrófonos profesionales para hablar, para hacer buena grabación y todo eso. Pero cuando estuve en el lugar donde están los sacrificios, que son los kivá, hubieron tomas que no salieron. No salió la voz, solamente salió parte de imagen, pero la voz no salió, teniendo equipos que son equipos profesionales con micrófonos que ayudan mucho para que no se escuche el viento y a la vez también para tener una mejor recepción. Y 2 videos no salieron nada de audio, y entiendo el porqué. Es un lugar muy hostil. Todas las construcciones, como se fijan, son puertas muy pequeñas que uno tiene que agacharse demasiado para poder ingresar en cada uno de estos lugares. Pero este lugar es muy hostil. ¿Qué significa hostil? Que los ambientes generan contaminación, se generan muchas cosas. Ahora, es importante también, y esto es importante, de que no ir a ciertos lugares si no se tiene una preparación o un conocimiento al mundo real, al mundo espiritual, porque las contaminaciones, los contragolpes son fuertes. Importante también entender eso. Entonces como consejo, es mejor no asistir a ciertos lugares que son contaminados. Aquí podemos ver, estoy haciendo la imagen mostrando aquel rito que alguien lo hizo. Eso no llegó porque quiso. Estaban piedras encima, una piedra grande, piedras muy pequeñas, una hoja de maíz. En otros países, en Chile le llaman choclo, en otros países le llaman maíz, y alrededor habían plumas. Este es un rito, esto es una ofrenda. ¿Quiénes hicieron este rito? ¿Quiénes hicieron esa ofrenda? Justamente enfrente de los kivá. Todo eso está ahí porque enfrente de aquel kivá es el lugar de los sacrificios. Y ellos, a pesar de que esta tribu ya no está, la gente continúa haciendo sus ofrendas, sus sacrificios, porque esto no ha terminado. El mundo real es más real de lo que ven nuestros ojos. Y ahí en ese lugar me encontré justo en ese día cuando empezamos a hacer las grabaciones, no había nadie y eso estaba ahí. Después, más tarde, empiezan a llegar algunos turistas, jóvenes, niños que llevan a ese lugar, pero no es recomendable que esos lugares lleven niños, jóvenes, o quizás no tengan tanto el área de poder defenderse lo espiritual. La gente va por un conocimiento de conocer, pero eso también es una gran descuido en el mundo espiritual, porque puede traer consecuencias también, porque son lugares muy hostiles, son lugares en que el enemigo toma asuntos, derechos legales. Veamos los petroglifos. Ahí podemos hacer una toma más cerca de seres de 4 dedos que se aparecen entre los petroglifos. El espiral, recuerde que el espiral en todas las civilizaciones siempre da lugar a que representan un portal. Por eso que vemos aquí en los petroglifos, en las ambas fotos, siempre que usted vea esos círculos, significa que ahí se dan portales a otras dimensiones, a un mundo espiritual o a sus dioses, el cual se representan. Todo esto, se fija abajo nuevamente al lado derecho, podemos ver los espirales que están en gran parte de los petroglifos, y también diferentes formas de como animales, como seres
Estos son los petroglifos, el cual los grabé del cañón del Chaco, donde estaba mostrando el video. Los petroglifos de los Anasazi en el cañón del Chaco, hay muchos espirales. Ahí podemos ver una espiral, lo detallé con la flecha para que lo pueda usted apreciar mejor. Y acá también seres raros, los seres que se pueden mencionar ahí con 4 dedos. ¿Qué realmente son las preguntas que serán estos seres? Y ahí hablamos de entidad, y luego vamos a hablar también más profundamente. Eran los monstruos en los petroglifos de los Anasazi. Figuras, cabezas cuadradas, cabezas de triángulo, simbologías que estaban representando no solamente su cultura, sino representaban una entidad. Hay 72 sitios de los Anasazi. Los arqueólogos han encontrado huesos humanos de canibalismo, lo que le hablaba anteriormente. Estos son los petroglifos. Entonces se ha demostrado que ellos no solamente hicieron ritos de animales, sino aún canibalismo. Seres de otras dimensiones. En Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado son donde están o habitaron esta tribu de los Anasazi. Los Anasazi van descendientes de cada una de las tribus. Están los Anasazi, están los Hopi, y mire qué interesante que los Hopi son descendientes de los Anasazi. ¿Y cómo trabajaban los Anasazi y los Hopi? Los Hopi con brujería. Luego tenemos también los Navajos. Los Navajos también son descendientes, y cada uno, los Zuni también trabajaron con brujería. Los Navajos es además la reserva individual más grande que cualquier comunidad indígena de los indios acá en Estados Unidos, por una extensión de más de 70,000 kilómetros cuadrados. Los navajos son la tribu más grande aquí en Estados Unidos. Esto es importante que usted lo vaya aprendiendo para poder entrar, y ya voy a adentrar al tema de Skinwalker, pero ya aquí se está dando cuenta cómo actuaban los Anasazi, sus ritos, su canibalismo, sus brujerías, y dentro también los apaches. Ellos trabajaron mucho con Skinwalker. Los Anasazi, los Navajos, principalmente Navajos, que cada uno son descendientes unos a otros, pero en todos ellos trabajaron con brujería. Los Navajos son los mayores responsables de los Skinwalker, donde ahí son brujos que se convierten en Skinwalker. El Navajo es Ye Nad Lolochi, que significa Skinwalker, que camina en 4 patas. Esto es importante, y aquí entramos sobre Skinwalker. Un curandero navajo de 3ª generación, que lo voy a mostrar más adelante, quien habla todo esto. Él dice que en algún lugar de los 4 lugares ya mencionados de Estados Unidos, donde habitaron los Anasazi y Navajo, ellos abrieron en alguno de los kivá, lugar de sacrificio, de ceremonias, abrieron un portal y aparecieron en esa ceremonia que estaban haciendo. Recuerde que no es solamente danzas, tambores, bailes, danzas, sino brujería. Y dentro de esa brujería, en uno de los 4 lugares que ya le mencioné, donde estuvieron los Navajo o también los Anasazi, de ese lugar salió de ese portal un reptil. Y esto tiene que ver mucho también con lo que estudiamos parte de ufología cuando hablamos de razas extraterrestres, porque una de las 60 y tantas razas que están, van y vienen aquí en la Tierra, y otros están en la Tierra, uno de ellos son los reptilianos, que han trabajado en gobierno, ellos son carnívoros, comen carne. Interesantemente que esto sucedió en uno de los kivá que ellos hicieron este tipo de sacrificio, y se le apareció un reptil. Esto lo menciona también Thomas Hort.
Tomás Orr es un especialista en el tema y ahí puede tomar parte de lo que él dijo y dice, y creo que probablemente dan testimonio del reptil o reptiles caídos. Él le dice reptiles caídos. Es porque está hablando de seres de otras dimensiones que llegaron acá a la tierra. Lo menciona este especialista Tomás. Los indios navajo, por eso que ellos vestían de pieles de animales, sus costumbres, su cultura eran relacionados bastante a la brujería. Se encontraron huesos también de 2 hombres canibalizados o canibalismo. Uno tenía 40 años y otro un joven de 21 años, que se almacenaban estos huesos humanos y lo encontraron en estos kibá. Los kibá son lugares de sacrificio. Se comprobó entonces, esto salió también en History, y que la comprobación del canibalismo que ellos hicieron. La tribu Hopi son descendientes también de los Anasazi. Entonces, si los Anasazi hicieron brujería, lo mismo lo van a hacer los otros descendientes de ellos mismos, con sus ritos, con su paganismo, con hacer sacrificios de animales y quizás personas, porque también hubieron sacrificios humanos ahí en ese lugar, y también canibalismo. Los Hopis son los pobladores ancestrales del estado de Arizona en Estados Unidos. Los ancestros de los Hopis fueron los Anasazi, lo que hablaba anteriormente. Entonces, según la cosmogonía de los Hopis y la humanidad de ellos, tienen que recorrer 7 eras o 7 mundos. Ahora los Hopis, el significado también es gente pacífica, independiente de lo que eran también los Anasazi, que también eran pueblo enemigo o antiguo enemigo. Y ellos hablan de que existía un infinito y que tenían que encontrar la divinidad llamado Taiyuwa en todo el creador. Taiyuwa creó el primer ser de vida y le llamó su nombre Sotugnan. Luego creó a Kotwati, una mujer araña. Mire qué interesante todo esto, porque nosotros vemos mujer araña siempre en películas, pero ya recuerde que Hollywood no solamente hace una película por algo, sino algo también tiene que ver con el mundo real, el mundo espiritual. Los Hopis creían en sus dioses que venían del suelo, diferente a otros pueblos que ellos decían que los dioses venían de las estrellas. Pero los Hopis hablaban lo contrario, porque también sí hay razas que vienen de otros planetas, pero también los Hopis decían hay dioses, nuestros dioses vienen debajo del suelo. Por eso que vemos estos seres tipo hormigas. Su mitología dice que los seres hormigas poblaron el corazón de la tierra, o sea, ellos habitan en las partes más profundas de la tierra. Ellos están habitando ahí en esos lugares. Por eso que vemos toda esta simbología de petroglifo de seres parecidos como hormigas con sus antenas, pero son seres de razas paralelas. Las imágenes impactan las cabezas, ojos grandes, antenas. Eso da mucho que pensar entonces todo lo que es el área de las razas paralelas que hablé de Alien. La tribu Hopi interactuó también con seres hormigas. Son los que están debajo de la tierra. La tribu Suni también hablaba de seres hormigas, y ellos también en sus petroglifos colocaban seres de razas hormigas. Interesante, volvemos también a ver los espirales. Ellos muestran, ahí tenemos un navajo y vemos los petrolíficos, ahí podemos ver una cabeza, diferentes formas, algo muy raro de que lo que ellos podían dibujar. Gran parte de los navajos practicaban muchas ceremonias, muchos ritos y costumbres, el cual
produjeron también mucho daño, tanto el mundo físico y el mundo espiritual. En sus ritos, en sus danzas y en sus ceremonias empiezan a invocar espíritus, y dentro de esos espíritus le aparece el reptil, lo que hablaba anteriormente. Por eso que ellos también empiezan con el tiempo a usar canibalismo. Lo que hacen también los reptiles, que los reptiles comen carne, y ellos también empiezan a hacer las mismas áreas de canibalismo, porque sus dioses, según ellos, los seres reptil, les daban la brujería y ellos podían hacer. El dios del cielo de Babilonia, interesante, que se llamaba Anu. La palabra Hopi para hormiga también es Anu. Y la raíz de Hopi es Naki, que significa amigo. De ahí vemos los Anunnaki. Mire qué interesante la palabra, no sé si usted la alcanzó a entender. Los dioses de Babilonia se les llamaba los Anu. Y la palabra hormiga en el lenguaje Hopi es Anu. Y los Hopi es Naki, que significa amigo. Y si juntamos esas palabras nos va a dar Anunnaki. Interesante. Vamos ahora a profundizar el rancho Bratza. Es uno de los lugares de mucha contaminación. Esto está en Sedona. Y luego vamos a ir al rancho Skinwalker. Vamos al rancho donde esto está en Sedona. Es una zona en que aún recuerde que en los Estados Unidos gran parte es un cementerio indio. Por eso es que se producen manifestaciones. Y los navajos bien claro decían: no hay que profanar las tierras, ni hacer túneles, ni edificar en esas tierras, porque son malditas. Las zonas, hay zonas que no se pueden profanar. Estas son las palabras de los jefes navajos. El rancho Skinwalker también, que lo vamos a analizar, es una donde hay mayor cantidad de manifestaciones. Esto está en Utah. Está ahora cerrado. No se permite, son kilómetros que están de tierras. Pero ¿por qué cierran todo esto? Aquí porque nos están ocultando muchas cosas. Ahora, se encontraron también en el rancho Skinwalker en 1997 muchas mutilaciones de ganado. Un ternero mutilado. A veces quedaban sin orejas, como podemos ver aquí. Otros se les quitaba la lengua. Otros quedaban sin sangre, como que si se hubieran absorbido toda la sangre. Animales mutilados que ni siquiera habían huellas de sangre, porque cuando un animal muere la sangre queda en el pasto, en el suelo. Pero aquí no se encontraron ningún tipo de sangre, ninguna gota de sangre en el suelo. Esto es muy impresionante y es como fuera de lo real. Pero sucedió. El rancho Bratza, ubicado en Sedona, Arizona, es un sitio que hay mucho, lo consideran aún uno de los lugares también aterradores, como también el rancho Skinwalker. Son los lugares más impresionantes. Durante la década del rancho Bratza ha sido un escenario de fenómenos paranormales imposibles quizás de explicar. Han habido avistamientos de ovnis, de cosas extrañas en los cielos, de orbis, apariciones de criaturas como pie grande, alienígenas grises, hasta dinosaurios. Es como una película, pero esto todo se ha dado en ese lugar. Por eso que está todo cerrado ahora, y el gobierno de Estados Unidos cerró ese lugar, y ellos son los que están investigando todo eso, pero más quizás ocultándonos muchas cosas. Son los lugares más inquietantes, más posibles de portales interdimensionales. También había ahí duplicación de personas. ¿Qué significa duplicación de personas? Que estos seres se duplicaban de otras personas. Esto es interesante. Lo hablé también en uno de los casos de el Alien, donde los extraterrestres o los grises podían hacer que duplicar personas. Y aquí estamos hablando ya del rancho, donde habían seres que podían hacer también duplicación de personas. Tierra de Navajo es una zona de esta tribu que habría invocado
a un tipo de brujo que se llamaban los skinwalker. Se le llaman los cambiapieles. En el rancho Skinwalker en Utah, en Estados Unidos, son los lugares de mucha manifestación de estos espíritus. Skinwalker, los navajos decían lo siguiente: hay cosas que es mejor dejarlas como están, no involucrarse, no edificar en esos lugares, ni siquiera excavar esas tierras, porque son lugares malditos. Son las palabras de los navajos. Y ellos dicen, los skinwalker son los cambiapieles. Aquí vemos a John, que es un navajo, y él dice, explica, que lo vamos a ver más adelante en un video, él explica que los skinwalkers son reales y están activos hoy en día ya desde 1868. Había muchos de ellos en diferentes lugares. Son un grupo de brujos y brujas que están al norte de Nuevo México, aquí en Albuquerque. Y todos los brujos fueron asesinados. Gran parte de ellos fueron asesinados principalmente en los años 70. En los años 70, muchos brujos fueron asesinados. Todo comienza en 1868. Pero ya con la manifestación de todo lo que ellos hacían de skinwalker, en la década de los 70, mataron muchos navajos a su misma gente, pero eran brujos. Y muchos de ellos fueron llevados a justicia. Y cuando se llevan a justicia, les preguntaban por qué ustedes mataban a su propia tribu. Y ellos decían porque eran skinwalker, eran brujos. Y no solamente eran brujos, practicaban brujería, se convertían en animal. Pero lo peor es que ellos se entregaban a un ser que más amaban en sacrificio para poder convertirse en un skinwalker. Eso sucedió en la década de los 70. Hay muchos lugares de skinwalker, e incluso en dos lugares donde se da mayor manifestación de skinwalker. Uno es aquí en Albuquerque, donde estoy, Nuevo México, Estados Unidos, y la otra es en Phoenix, también Estados Unidos, que están lugares de 5 o 6 horas más o menos de acá. Junior Heath, profesor de las ciencias, en 1951, con sus compañeros de estudio y los estudiantes fueron al rancho Skinwalker y vieron fenómenos paranormales. Dice que él y sus estudiantes vieron hasta ovnis en aquel lugar. Por eso que estos lugares son los lugares de mayor manifestación al mundo espiritual y físico. Junior dice que reportó la existencia de más de 400 fenómenos paranormales diferentes. Impresionante. O sea, lo que se da ahí en esos lugares es una manifestación la más grande casi en el mundo entero, por todo lo que se genera de manifestaciones diabólicas. En 1994, Terry y Sherman, ellos compraron aquel rancho Skinwalker con la intención de convertirlo en un rancho de estadio importante en Utah. El problema fue que poco a poco, después que compraron el rancho, empezaron a suceder anomalías fuera de lo normal. Interesante, porque ellos compraron ese rancho para poder criar ganado, pero después su ganado empieza a ser mutilado, a desaparecer, y comienzan los casos más horribles de anomalías fuera de lo normal, el cual Terry y Sherman tuvieron que salir huyendo y vender esas tierras malditas. Fue conocido popularmente el rancho como el rancho OVNI, debido a sus 50 años de historia, el cual ellos empiezan a relatar todos estos incidentes. Hubieron 100 incidentes, entre ellos 100 incidentes desaparecían el ganado, era mutilado, habían avistamientos de objetos voladores no identificados, ovni o fanis como se les llama en este tiempo. Habían orbes, habían animales grandes con ojos penetrantes rojos. Según afirman que cuando pasaban todas esas cosas la gente quedaba ileso. Eran seres que eran alcanzados por las balas, pero las balas no le hacían nada, eran como si fueran invisibles. Y también habían campos magnéticos o radiación destructiva en aquel lugar. Habían extrañas criaturas alrededor de la casa, hasta fenómenos
Poltergeist. Encontraron a sus perros hechos cenizas. Se aparecían grietas en el cielo. Cosas extrañas estaban sucediendo y el cual ellos no sabían las procedencias. Terry dice que en una oportunidad vio en el camino un perro a lo lejos y se empieza a acercar, pero después dice ya no era un perro, sino que lo vio como un lobo. Pero a medida que más se iba acercando, dice que era tan grande que le llegaba casi al pecho, parado porque iban dos patas. Y este animal se acerca a un lugar donde había un ternero, salta a la cerca y agarra al ternero. En ese momento empieza a devorarlo. Terry toma un palo, lo golpea al animal, pero no le hace daño. Toma su Magnum 357 y dispara. Le disparó 6 balas en la parte del corazón y el animal salía caminando como si nada. Terry, al ver la situación, va a buscar su rifle de alces de 258 gramos y dispara. Y ve que esos pedazos de carne saltan, pero el animal continúa caminando. Llega a un arroyo, sube una loma y desaparece. No encontraron las huellas de nada. Tomaron los restos de carne del cuerpo de ese animal que le habían disparado con aquel rifle, y esa carne dice que era un olor a podrido, como si estuvieran como muchos días en descomposición. Esto es muy raro, esto es impresionante. Les hablo hoy un caso real que está sucediendo. El jefe Dan, líder navajo, dice, tenía 6 años cuando era muy pequeño, y en esos 6 años se quedaba con sus abuelos, y sus abuelos les decían que ellos tomaban forma de animal o humanos. Cuando llegaban los conquistadores españoles, ellos, como eran brujos, para poder entrar a las tiendas de los conquistadores españoles, ellos tomaban forma de animal y podían ingresar en sus tiendas y espiaban todo lo que sucedía, todo lo que hacía y todo lo que iban a hacer. Y los conquistadores españoles no sabían que esos animales, esos perros que estaban ahí, eran los brujos. Esto es impresionante, es como de película. Los ancestros navajos eran brujos que sabían todo lo que el enemigo iba a hacer, los españoles, los conquistadores que llegaban a conquistar esas tierras, y ellos sabían cuándo iban a atacar, dónde lo iban a hacer, cómo lo harían, porque los brujos navajos podían usar cualquier animal para convertirse y así espiar el enemigo. El navajo empieza a hablar sobre Skinwalker. John Navajo dice, un navajo Skinwalker para convertirse debe de hacer diferentes acciones más oscuras al mundo de las tinieblas. John dice, el Skinwalker es una persona real. Es una persona real. Y él dice, no necesita ser un chamán para convertirse en Skinwalker, porque ya los jóvenes navajos de 20 a 25 años se pueden convertir en Skinwalker, porque lo han aprendido de sus ancestros. Lo malo es que básicamente tienen que matar a alguien en un sacrificio para obtener de este tipo de poder siniestro, y que al sacrificarlo ellos puedan tener ese poder, pero a la vez también ese sacrificio tiene que ser del ser que más amen ellos. Rancho Skinwalker hoy está así. En los Skinwalker se meten también a las tumbas, profanan cuerpos, toman los huesos, las carnes de muertos, hacen cosas oscuras y tienen cosas de cadáveres. Este es el rancho Skinwalker, hoy ya está inhabitado. El gobierno tomó asunto de eso, cerró ese lugar, están investigando, porque habían cosas muy paranormales el cual no se podían explicar. El rancho Skinwalker es una locación y el gobierno de los Estados Unidos se involucró en este asunto. Este es el rancho. Ya solamente quedan, que son algunas casas que se pueden ver
cerca, pero la manifestación sobrenatural de lo que se daba ahí era una locura, era impresionante. Sedona también es un lugar donde hay muchos tipos de frecuencias y portales o avistamientos de ovni. Lo menciona también John, de la tribu Navajo. Él menciona que estos son lugares de mucha manifestación de portales, por lo que es la piedra roja. La piedra roja tiene algo de poder transmitir o sacar mucha energía. Ahí incluso van los brujos a hacer sus ritos por la energía que da esa piedra roja. Robert Bigelow, el magnate tecnológico. Robert fue el que compró el rancho. Recuerde que anteriormente lo habían comprado dos personas para poder hacer su negocio, tener animales. Después sus animales empiezan a morir y ya empiezan cosas paranormales. Pero en 1996 Robert Bigelow compra el rancho Skinwalker para investigaciones. Trajeron todos sus equipos para investigar todo lo que sucedía en aquel lugar siniestro. E incluso llegó también el coronel retirado John Alexander, que trabajó con un equipo de investigadores que él dice, el Skinwalker, salían un portal en la noche. John dice, estábamos sentados en la noche, sentados en una meseta. Los muchachos tenían gafas nocturnas de tercera generación, eran las 3 a.m. Sobre el camino vieron una luz. Y cuando aparece esa luz se expande y llega a ser como de 1 metro de ancho. Ellos ven salir de esas luces unas manos y al parecer una criatura humanoide muy grande sale de lo que parecía un túnel, un portal. Fueron a mirar y no encontraron ni pisadas de la criatura que había salido. Luego Robert Bigelow le vendió el rancho al empresario Brandon Fugal y su equipo también trajeron los máximos investigadores. Principalmente estuvo Eric Barr, el astrofísico Travis y History Channel. Hasta History Channel se preocupó de saber qué sucedía en ese lugar y hoy lo tiene el gobierno. Mucha gente, muchas celebridades, muchas personas han querido saber qué sucede en aquel lugar. Petroglifos, donde ahí se pueden apreciar Skinwalker en una de las mesas de aquel rancho. La manifestación es muy grande. El investigador de aquel rancho dice, Skinwalker, en uno de los lugares dice que estaba en esa casa e iba por agua y fue quemado por radiación de la nada. Al otro día el equipo para detectar si había radiación llevaron buenos equipos, incluso equipos de la Marina para detectar radiación y no encontraron absolutamente nada. Robert Bigelow dice que todas las personas que estaban en esa investigación experimentaron ataques e incluso a sus familias. El coronel retirado John Alexander dice que cuando los investigadores regresaban a su casa y en ella, cuando llegaban hacia su esposa de ellos, dice que ellas soñaban con lobos corriendo de 2 patas. Nosotros sabemos que los lobos no corren en 2 patas. Y otra de la esposa dice, otro investigador, que se despierta en madrugada y ve delante de ella una sombra. Eso significa que hay vectores, que los ambientes, lo hemos mencionado, Judas 1, verso 23, en que los vectores son a través de las ropas. Ellos estuvieron en el rancho Skinwalker, luego van a sus casas y es como que les persigue. Es por la contaminación de ambiente, de atmósfera y clima. Por eso aconsejo siempre, y es que hay un caso importante también que tienen que aprender, que lo he enseñado muchas veces. Cada lugar que ustedes vayan, sacúdanse. El mundo real es real. El mundo espiritual es real. Hay que sacudirse cuando usted va a ver un hospital a alguien, a una morgue, cuando usted va a una cárcel, cuando usted va a un lugar psiquiátrico, sacudirse. Porque estos espíritus los persiguen porque están ahí en ese lugar, se contaminan por ambiente y claro, los persiguen. Esos mismos espíritus hostiles lo va a perseguir. Por eso es que si usted va a un hospital a orar por algo, a visitar a alguien en la cárcel, sacúdase en el nombre de Cristo Jesús. Porque todos sabemos, y lo hemos mencionado en otras clases, de contaminaciones
de transferencia de espíritu, y que en esos lugares son hostiles. Incluso cuando usted va a despedir a alguien al cementerio, sacúdase, porque son espíritus, muerte. Robert Bigelow dice que tenía unas fichas cuadradas encontradas en aquel lugar, cuadradas, y las coloca en la mesa junto también una bola, una ficha y en una mesa en un trailer. Las pusieron las fichas en un círculo y también esa bola la dejaron en la mesa del trailer, y los investigadores dicen que el jefe de seguridad salieron del trailer unos 30 segundos y volvieron a entrar y todo estaba igual. Otra vez salen y esperan un minuto y entran y todas las cosas habían cambiado en un minuto. Imagínense, en un minuto todo lo que ellos habían colocado en la mesa había cambiado. Estaba ya un círculo como de una herradura, una bola que estaba ahí en aquel lugar. Las fichas estaban puestas por pares de colores. ¿Cómo eso en un minuto se pudo cambiar tan rápidamente? Habían cosas que no se entendían. Los navajos, practicando de la brujería. Los navajos son los que ya hablaban de los skinwalkers, porque ellos conocen este mundo real. Ahora, Wally, también historiador navajo, dice que en la cultura navajo está el maligno, y detrás de ellos están los demonios que ayudan, y son los seres, y dicen, no son seres físicos, pero tienen una influencia en la materia. Mire qué interesante las palabras de este navajo, Wally, donde dice que la cultura navajo, ellos dicen que hay un maligno. Nosotros sabemos quién es el maligno, y ellos mencionan también el maligno, pero en su cultura. Recuerde que ellos no tienen principios cristianos, ni conocen de Jesús, ni conocen de orar, de cosas así, pero ellos en su cultura ya hablan de un maligno, y ellos también mencionan a demonios, y esos demonios tienen la influencia de entrar en la materia. Lo que hemos enseñado mucho tiempo, lo vengo enseñando. Dice, los demonios actúan bajo brujería, o sea, cuando hay brujería los demonios actúan, y un ataque físico. Y dice esto impresionante: si eres débil, o en tus emociones, o en tu mente, y cuando esto se combina, te atacarán aún con enfermedades. Mire lo que menciona este navajo. Por eso que aquí hablamos lo mismo que vengo enseñando años: sanidad, liberación. Primeramente sanidad y luego se hace la liberación, porque tenemos mucha gente enferma en la iglesia, problemas emocionales, griterío, lenguas falsas, movimientos que no son manifestaciones del Espíritu Santo, pero ellos le llaman fuego, le llaman presencia, y son áreas emocionales. Entonces, mucho movimiento de distracciones. Y aquí menciona él que si uno es débil en sus emociones, en la mente, y se combinan, esto es un caos. Wally dice, el adversario nos distrae de las cosas buenas. Una gran realidad. Los skinwalkers son seres reales, dice Wally. Tienen un gran conocimiento, pero del lado oscuro. El trabajo de estas entidades de skinwalker es destruir familias, lo que hace hasta el día de hoy. ¿Qué vino a hacer el enemigo, el maligno? A matar, robar y destruir. Destruye las familias, por eso siempre hay divisiones en la familia. Estas son las palabras del navajo, Wally. Destruyen, hay divisiones en la familia, hacen que las familias no sean estables, sino que hayan divisiones, no estén unidas, y luego llegan a las separaciones. Tienen esa influencia de destruir la familia. Skinwalker, en área de brujería, y este Wally, historiador navajo, habla de estas entidades o espíritus de demonio que se presentan. Tienen, incluso él dice, tienen la influencia de controlar la ropa que use y hasta la comida, que también lo hemos mencionado. Por eso que me causa mucha, cuando empiezo a estudiar todo este tema, me causa mucha extrañeza, y también respaldo lo que he enseñado durante muchos años. Ahí entran la ropa, que lo he enseñado, Judas, aunque un capítulo 1, verso 23, aborreciendo la ropa contaminada por su mala vida.
Otra versión aborreciendo la ropa por sus acciones inmorales. Otra versión aborreciendo la ropa por el mal vicio. Otra versión dice aborreciendo la ropa por su mala vida. Eso significa que nuestras ropas portan gloria o portan maldición. ¿Qué hay que hacer? Sacudirse. Sacudirse los pies. Lo habla Mateo, lo habla Lucas, lo habla Hechos. Sacudirse los pies. Si usted va a un lugar, se sacude los pies en el nombre de Cristo Jesús. Si compre una ropa nueva, una ropa usada, sacúdase esa ropa, lávela y ore, ministre. Tiene que colocar manos. Lo está aquí hablando un jefe navajo, un historiador navajo, que no tiene antecedentes ni de Biblia. Por eso es que tenemos que colocar mucha atención en todo lo que hoy estamos dando a conocer. Y ya terminando, quiero que escuchemos las palabras de lo que he dicho, de lo que han dicho ellos, también de esta historia impresionante. Coloquemos mucha atención y con esto terminamos esta enseñanza de lo que es Skinwalkers. Ok, los Skinwalkers están activos hoy en día. Son reales. Puedo decir con cierta certeza que en el pasado había muchos de ellos, allá por 1868. Y de allí por un periodo de 4 o 5 años. Era un grupo de brujos y brujas que estaban en la parte norte de Nuevo México. Y todos ellos fueron asesinados. Así que se habla de que esto sucedió tras la Gran Caminata, y hay varios incidentes históricos que tienen que ver con ellos, llegando a casos que fueron a la corte en los 70 para condenar a gente que mató a brujas. Pero luego pienso que ahora hay más que los que nunca hubo. Hay varios allí afuera y conozco la identidad de algunos. Y son una suerte de haces que me guardo en el bolsillo para cuando los necesite. Y tenemos incidentes en varios pueblos alrededor del borde de la reserva, incluso en Albuquerque y en Phoenix, así que no me sorprende que estén activos hoy en día. So it doesn't surprise me that they are active today. In the old days, when I was growing up, I was about 6, 7 years old. Allá en los viejos tiempos, cuando estaba creciendo y era un niño, tenía unos 6 o 7 años, y me quedaba con mis abuelos, ellos me contaban muchas historias. Historias sobre cosas en la noche, ¿sabes? Escondidas. Como sea, me contaron que hay algunas cosas por allí afuera que se pueden ver y otras que no. Así que pueden tomar forma animal, o tal vez humana, o mitad animal, mitad humano. Hacen ese tipo de cosas, ¿sabes? Y también me explicaron cómo cuando llegaron los conquistadores españoles y vinieron a estas tierras, bueno, ellos solían espiar en sus tiendas, y la única forma en que podían hacerlo era transformándose en un animal. Cuestión de colarse en el campamento y escuchar sus planes para el día siguiente. Saber en qué dirección estarían marchando, o si irían hacia una villa navajo, o a un escondite, y capturarían a nuestros jóvenes para llevarlos a México y hacerlos trabajar en minas de plata. Estas personas son aquellas que sabían hacer estas cosas. Yo no lo sé. Me dicen que todo lo que necesitas hacer es aprender una sola canción. Y puedes transformarte en cualquier animal, ya sea más pequeño, como un zorro, o tan grande como un alce o un caballo. Puedes usar cualquiera de las pieles en las que llegues a meterte. Y eso lo puedes hacer para espiar a tu vecino o hacer lo que quieras. The Skinwalker today is an actual person. El Skinwalker hoy en día es una persona real. No necesitan ser un chamán. He sabido de chicos de 21, 22 años que simplemente aprendieron esto. Pero lo malo de esto es que tienes que matar a alguien y básicamente hacer un sacrificio para obtener este tipo de poder, y tiene que ser alguien a quien ames mucho. This type of power, and it has to be somebody that you love dearly. Ha habido incidentes de personas que se toparon con una reunión de estos Skinwalkers y se les dio la opción de, bueno, sabes,
únete a nosotros o muere. Los skinwalkers también se meten en tumbas y toman pedazos de huesos o pieles de personas muertas. En los viejos tiempos, las personas eran enterradas con una copia del Tratado de 1868 y lo metían en su cavidad del pecho para proteger el cuerpo con el tratado. Así que tenemos registros históricos de eso. The treaty. So we have historical accounts of that. They are known to have, Ellos son conocidos por hacer cosas muy oscuras y tener cosas con cadáveres. Es algo muy terrible darse cuenta de que hay personas allá afuera que practican estas cosas. Pero ellos no se preocupan por nosotros, lo que quieren es el miedo y el poder. Y con eso mantienen aterradas a comunidades enteras. keep entire communities in fear of them. Well, Skinwalker Ranch is just one location. Bueno, el rancho Skinwalker es simplemente una locación. Y allí suceden tantas cosas que el gobierno de los Estados Unidos se involucró a través del programa NITS y luego a través de ATIP, que era el programa de identificación aérea avanzada. Se dice que unos $22 millones estaban puestos allí y mucho de eso fue dirigido a investigaciones. Pero sobre eso hay muchos comentarios porque todo sigue clasificado hoy en día. Pero encontramos que hay áreas como Sedona, un área que tiene muchos cambios de frecuencias y portales y cosas como esas, y ovnis que se ven prácticamente todo el tiempo allí. En la cultura navajo existe el maligno y los demonios son los que lo ayudan. Y ellos no son seres físicos de ninguna manera, pero tienen influencia sobre muchas de las cosas que nos rodean en el entorno físico. Y ellos pueden hacer cosas que son de naturaleza sobrenatural y que tienen realmente un efecto en nosotros, que somos la gente de los 5 dedos. Es lo que nos dijeron. Y los demonios en realidad tienen alrededor de 4 nombres diferentes que les aplicamos por la forma en que es su poder. Y la brujería es uno de ellos. Y el bajo enamoramiento es otro. Una tía es el tercero. Y hay una cuarta forma a la que no me gusta darle un nombre. Y eso es más un tipo físico de ataque sobre el cuerpo humano. Si eres débil espiritualmente hablando, o en tus emociones, o en tu mente, cuando todo eso se combina pueden atacarte. Y lo que pueden infligir en ti son de hecho enfermedades físicas. Y eso puede deteriorar tu cuerpo hasta el punto en que ya no queda nada. Así que esos son el tipo de poder que realmente tienen. Pero en los tiempos modernos, y acerca de la influencia que tiene el maligno, ellos toman cualquier tipo de forma. Llegan de todos los tamaños y formas, ya sea como seres físicos de 5 dedos, e incluso como cosas materiales. Y lo que hacen es distraernos. Y eso es lo principal, lo que el adversario siempre está haciendo. Distraernos de las cosas que están bien y son buenas. Y es por eso que tenemos en nuestras tradiciones eso que llamamos un skinwalker. Los skinwalkers son en realidad seres o personas reales. Son seres como tú y yo de 5 dedos que tienen un gran conocimiento del lado oscuro. Y ellos son capaces de pasar la línea y estar tanto aquí como en el siguiente mundo. Y en forma espiritual pueden hacer cosas para moverse y hacer todo el mal que puedan. Y eso es muy malvado de muchas maneras. Así que esos son los que llamamos Jinn al-Dloshi. Y no me gusta hablar de eso, y a mi gente no le gusta hablar de eso, porque el problema es que tienen el control sobre muchas cosas en el mundo hoy. La influencia demoníaca en todo lo que está disponible siempre está intentando que estemos distraídos. Y una de las cosas principales que atacan en este mundo presente que tenemos es la familia. Las familias siempre están bajo algún tipo de influencia por parte del maligno. Y por eso tenemos sus esfuerzos para hacer que nuestras familias no sean estables, no se mantengan unidas. Y como tienen esa influencia, terminan destruyendo a las familias.
El neni clini es la forma en que nos dicen que cualquiera que se reconozca como una persona que tuvo una existencia antes de venir a esta tierra y es una persona que es ahora consciente que está en la superficie de la madre tierra y quien se reconoce a sí mismo como un ser de 5 dedos y como un hijo de la gente santa. Eso es lo que nos dicen y hasta nuestros cantos y nuestras plegarias nos explican eso. Y por eso la idea de que tenemos un adversario y que todas las cosas que tenemos que experimentar en la vida, en ellas siempre tenemos la opción de seguir al adversario o de seguir a la gente santa. Y el pueblo santo siempre tiene una manera para que podamos lidiar con estos problemas. Entre nuestra gente tenemos canciones de protección. Esas son las cosas que podemos darle a otras personas para que interpreten por nosotros. Pero podemos tener por nosotros mismos una canción de protección. Y esas son las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Cuando tienes oraciones, puedes tener esas canciones de protección. Hay muchas cosas que son peligrosas para nosotros. Se inventan con buenos propósitos, pero luego se pervierten esos propósitos y los hacen útiles para las malas intenciones. Hay mucha tecnología hoy en día que está disponible para nuestros jóvenes y algunas cosas de esas no son para nada buenas, porque controlarán todo lo que hacen y lo que piensan y lo que dicen, incluso la ropa que usan, la comida que comen y las cosas que verán respecto a su entorno. Y ese es el verdadero poder que tiene el maldito. Es lo que nos dicen, y eso significa que tiene una gran influencia y grandes poderes, y pensamos que son normales, pero no lo son. Y es por eso que hay tal cosa como el fanatismo con los extraterrestres, o el fanatismo con Bigfoot. Todas esas cosas son distracciones, y la gente piensa que a veces son lindos, como personajes de dibujos animados, pero son de verdad. Son reales, pero se hacen reales por el poder del maligno y la influencia que él tiene. Y es muy poderoso y es muy real. Y no me gusta darle más crédito que eso, pero simplemente estén atentos. Estén atentos. Interesante lo que habla este jefe navajo y nos explica una gran verdad. Porque a través de todo lo que hoy hemos dado a conocer, podemos saber la importancia de estos seres, cómo se mueven, cómo actúan, y son reales. Una de las cosas que me anoté, él decía que ellos utilizan sus canciones y sus danzas de protección. Es lo que nosotros hacemos también. ¿Por qué cree que cantamos? Para liberarnos. ¿Por qué cree que hacemos oraciones? Son para protección. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, lo está hablando alguien que ni siquiera conoce de Jesús, ni siquiera conoce de Biblia. Habla un navajo de las tribus de indios americanos. Y él está hablando del maligno, de demonio, y pareciera un predicador, parecía que era un pastor, pero está hablando de su cultura. Y él dice, nosotros, nuestra protección son nuestras canciones y son nuestras oraciones. Qué interesante que nosotros también como creyentes tenemos nuestras canciones, nuestras danzas, nuestras oraciones de protección. Y él dice, todo lo demás es distracción. Y termino con esto que él también habla, dice, hay que seguir al pueblo santo. Interesante, hay que seguir al pueblo santo. Toda esta enseñanza, el cual hoy hemos dado, y gracias por el tiempo que se ha dado también de poder estar acá aprendiendo, nos da mucho conocimiento de entender más el mundo espiritual. Otra cosa también, y con esto ya quiero, si hay preguntas las pueden colocar también en el chat antes de terminar, que lo que es dado constantemente se va a pasar a ser una entidad. Lo digo de nuevo, todo lo que se dio constantemente, donde hubo trabajos o brujería, va a pasar a ser una entidad. Porque mucho, ahí hablaba en el 68, empiezan toda esta contaminación de skinwalker. Luego en los 70 mataron los mismos navajos, mataron a los brujos por todo lo que estaban haciendo, y después con los años murieron muchos brujos.
y murieron los brujos, pero Skinwalker no. Interesantemente, de lo que ellos abrieron como entidad, los brujos desaparecieron, pero continuaron los Skinwalker manifestándose. Aquí quiero llegar con esto, que todo espíritu se puede transformar en una entidad. Cualquier espíritu se puede transformar en una entidad. Tenemos el caso más claro de Jezabel. En Rey, en la Escritura, Antiguo Testamento, nos menciona una mujer que tenía a su esposo llamado Acab. No se sujetaba, hacía lo que quería, y todos conocemos la historia de Jezabel. Pero después que muere y los perros se la comen, una muerte atroz, la encontramos nuevamente como una entidad. La encontramos en Apocalipsis como una entidad. Tú que tienes aquella mujer que se dice ser profetisa, la iglesia de Tiatira, y que se seduce, la tenemos como una entidad también. Estaba como una mujer y como una entidad. Ahí voy, lo importante que es esta enseñanza de que todo lo que se dé como algo muy turbio, donde haya brujería, se transforman luego en una entidad diabólica manifestándose con portales. Por eso que Skinwalker, de comenzar con jóvenes brujos para poder entrar a las tiendas y saber los planes del enemigo, luego empiezan a pedir gente, a los que más amaban, a matarlos, a hacer los sacrificios, y después se transforma esos brujos en una entidad, de ahí conocidos como los Skinwalker.